Waiting for the best deals? Spring Black Friday savings are here. Shop early access now at Blinds.com and save big on new custom window treatments. Blinds.com makes upgrading your window treatments easy, with free virtual consultations, free samples sent to your door, and professional measure and installation services. Plus, you always get Blinds.com's 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Spring Black Friday early access now. Save up to 40% with minimum purchase, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Y si el mayor obstáculo en tu vida no fuera lo que te hicieron, sino lo que no has soltado, piensa en las veces que has revivido una ofensa en tu mente, en esas heridas que siguen abiertas, en ese dolor que parece imposible de dejar atrás. La falta de perdón no solo afecta nuestras emociones, sino que nos roba la paz, nubla nuestro presente y nos ata a un pasado que no podemos cambiar. Pero, ¿y si te dijera que el perdón es la clave para tu verdadera libertad? No se trata de justificar el daño ni de fingir que nunca ocurrió, sino de soltar el peso que te impide avanzar. El perdón no es para la otra persona, es para ti. Es el puente entre el dolor y la paz, entre la amargura y la sanidad, entre una vida limitada y una vida plena en Dios. Jesús nos enseñó que el perdón no es una opción, sino un mandato. No porque sea fácil, sino porque es necesario. No porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros mismos necesitamos ser libres. ¿Cuántas bendiciones podrías estar perdiendo por aferrarte a lo que ya pasó? Hoy vamos a descubrir el poder oculto del perdón. Cómo puede transformar tu corazón y restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Este estudio puede cambiar tu vida para siempre, pero solo si estás dispuesto a dar el paso. ¿Estás listo para soltar la carga y caminar en la paz de Dios? En Colosenses 3:13 se narra: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es un tema central en la Biblia y en la vida cristiana. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas veces nos cuesta aplicarlo en nuestra vida diaria. Sentimos que perdonar a quienes nos han herido es injusto, difícil o incluso imposible. El resentimiento y la amargura pueden echar raíces profundas en el corazón, impidiéndonos avanzar y vivir en libertad. A lo largo de la historia, el ser humano ha luchado con esta realidad, buscando justicia, venganza o simplemente el deseo de que el ofensor sufra las consecuencias de sus actos. En la vida cotidiana, enfrentamos situaciones donde somos lastimados por palabras hirientes, traiciones, injusticias o actos de maldad que nos causan dolor profundo. Cuando alguien nos hiere, se rompe un lazo de confianza, y la reacción natural es levantar una barrera para protegernos del daño. Sin embargo, la enseñanza bíblica sobre el perdón nos desafía a actuar de manera contraria a nuestra tendencia natural. En lugar de guardar rencor, debemos soltar la ofensa y dejar la carga en las manos de Dios. Una de las razones por las que nos cuesta tanto perdonar es porque sentimos que si lo hacemos, estamos minimizando lo que nos hicieron. Creemos que perdonar equivale a decir que el daño no fue tan grave o que no tuvo consecuencias. Sin embargo, el perdón no significa justificar el mal, sino elegir no ser esclavos del resentimiento. Al aferrarnos a la falta de perdón, el dolor se convierte en una carga constante, que afecta nuestras emociones, pensamientos y relaciones. El deseo de justicia es otra barrera para el perdón. Cuando alguien nos lastima, sentimos que esa persona debería sufrir las consecuencias de sus actos. Queremos ver que pague por lo que hizo y que experimente el mismo dolor que nos causó. Sin embargo, la justicia humana es imperfecta y limitada, mientras que la justicia de Dios es perfecta y eterna. En Romanos 12:19, la palabra nos recuerda:
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando decidimos perdonar, no estamos diciendo que el mal quedará impune, sino que confiamos en que Dios, quien todo lo ve, es el único juez justo. Él se encargará de hacer justicia en su tiempo y de acuerdo con su voluntad. Otra razón por la que nos cuesta perdonar es el orgullo. Sentimos que si perdonamos, estamos cediendo poder a la otra persona, que nos estamos rebajando o mostrando debilidad. En realidad, el perdón no es señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Jesús nos enseñó que el mayor poder no está en la venganza, sino en el amor incondicional. Cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debía perdonar, esperando una respuesta limitada, el Señor le respondió. En Mateo 18:22, se narra: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto significa que el perdón debe ser una práctica constante, un estilo de vida para quienes han recibido la gracia de Dios. El ejemplo más grande de perdón lo encontramos en la cruz. Jesús, en su momento de mayor dolor y sufrimiento, después de haber sido traicionado, humillado y crucificado injustamente, no pidió venganza, sino que oró por aquellos que lo habían maltratado. Sus palabras quedaron registradas como un testimonio eterno de amor y gracia. En Lucas 23:34 se narra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús, el Hijo de Dios, pudo perdonar a sus verdugos en la cruz, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? El perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No siempre sentiremos deseos de perdonar, pero debemos hacerlo en obediencia a Dios. Es un proceso que requiere rendición y humildad, pero que trae libertad al alma. Cuando elegimos perdonar, abrimos la puerta para que Dios sane nuestro corazón y restaure nuestra vida. El resentimiento es una prisión invisible. Nos hace prisioneros del pasado, nos llena de amargura y nos impide vivir en paz. La falta de perdón afecta nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. No podemos vivir plenamente si estamos aferrados al dolor y al rencor. Dios no nos pide que perdonemos basándonos en nuestras propias fuerzas, sino en su gracia. En Filipenses 4:13 se nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos sentimos incapaces de perdonar, podemos pedir a Dios que nos ayude. Él nos dará la capacidad de soltar la carga y experimentar la paz que solo viene de Él. El perdón no cambia el pasado, pero transforma nuestro presente y nuestro futuro. Es una decisión que nos libera, nos sana y nos acerca más a Dios. No se trata de ignorar la injusticia, sino de confiar en que Dios es el único que puede restaurar lo que ha sido quebrantado. Efesios 4:32 se narra: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es una sugerencia en la Biblia, sino un mandato directo de Dios. No es algo opcional ni basado en nuestras emociones o circunstancias. La Escritura deja en claro que los seguidores de Cristo deben practicar el perdón de la misma manera en que Dios los ha perdonado. Pero ¿por qué Dios nos manda a perdonar? El perdón es un reflejo del carácter de Dios. Desde el principio la humanidad ha fallado, pero Dios en su misericordia ha extendido su gracia una y otra vez. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios perdonó a Israel a pesar de su constante desobediencia. En el Nuevo Testamento, Jesús se convierte en la máxima expresión del perdón, ofreciendo su vida para redimirnos del pecado. Jesús dejó claro que el perdón no es opcional, con una de sus enseñanzas más contundentes. En Mateo 6:14-15 se narra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos muestra que el perdón no es solo un beneficio espiritual, sino una condición para recibir el perdón de Dios. No podemos esperar que Dios nos perdone si nosotros no estamos dispuestos a perdonar a los demás. Otro ejemplo clave lo encontramos en la parábola del siervo despiadado.
En esta historia, Jesús narra sobre un siervo que debía una cantidad impagable a su Señor, pero recibió misericordia y fue perdonado. Sin embargo, este mismo siervo no tuvo compasión de un compañero que le debía una cantidad mínima y lo lanzó a la cárcel. Cuando el rey se enteró, revocó su perdón y lo castigó severamente. Jesús concluye la parábola con una advertencia clara. En Mateo 18:35 se narra: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Este relato ilustra el principio fundamental del perdón. Dios nos ha perdonado una deuda inmensurable. Por lo tanto, estamos llamados a extender esa misma misericordia a los demás. El perdón no es solo un acto de obediencia a Dios, sino también una muestra de amor genuino. En 1 Corintios 13:5, la Biblia describe el amor verdadero como aquel que no guarda rencor. Si decimos que amamos a Dios, debemos reflejar su amor en la manera en que tratamos a los demás, incluyendo a aquellos que nos han herido. So good, so good, so good. Great gifts for mom? We've got them. And they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. You know they have Marc Jacobs? Gotta show mom some love. That is so good. Snag amazing deals on Mother's Day gifts from Barefoot Dreams, Kate Spade New York, and more. Great brands, great prices. That's why you rack. Dios nos manda a perdonar porque el resentimiento destruye el alma. La falta de perdón no solo daña nuestra relación con Dios, sino que también nos consume desde adentro. Jesús sabía que el rencor y la amargura envenenan el corazón, y por eso nos insta a soltar el pasado y confiar en la justicia de Dios. El perdón es un acto de fe. Muchas veces, perdonar parece difícil porque sentimos que la otra persona no lo merece o que estamos renunciando a la justicia. Pero perdonar significa confiar en que Dios es el juez perfecto y que Él se encargará de toda injusticia. Romanos 12:19. Se narra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El mandato del perdón no es solo para nuestro beneficio espiritual, sino también para nuestra sanidad emocional. Dios no nos pide que hagamos algo imposible. Él nos da la gracia y la fuerza para perdonar. En Filipenses 4:13 encontramos una promesa clave: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios nos manda a perdonar, también nos capacita para hacerlo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mayor ejemplo de perdón lo encontramos en la vida y el ministerio de Jesús. Él no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo vivió de manera radical. A lo largo de su ministerio, enfrentó rechazo, traición, calumnias y violencia, pero nunca permitió que la amargura o el resentimiento dominaran su corazón. Su vida nos deja una enseñanza clara: perdonar no es una opción, sino una expresión del amor de Dios en acción. Desde el inicio de su ministerio, Jesús predicó sobre la importancia del perdón. En el Sermón del Monte, dejó claro que el perdón es un principio central del reino de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús no solo hablaba del perdón como un concepto teórico, sino que lo demostró con hechos. Una de las muestras más impactantes de su amor y gracia la vemos en el encuentro con la mujer adúltera. Juan 8:11. Según la ley de Moisés, esta mujer debía ser apedreada por su pecado, pero en lugar de condenarla, Jesús le mostró compasión y le concedió una nueva oportunidad de vida. En Juan 8:11, se narra: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este acto no solo revela la misericordia de Jesús, sino que nos enseña que el perdón no solo es liberación para quien lo recibe, sino también para quien lo concede. Otro evento poderoso en la vida de Jesús fue su relación con Pedro, uno de sus discípulos más cercanos. Pedro juró lealtad inquebrantable a Jesús, pero en el momento de prueba lo negó 3 veces. Para cualquier persona, una traición así sería imperdonable, pero Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró y le confió una gran misión. Apacienta mis ovejas. Jesús nos enseña que el verdadero perdón
no solo restaura relaciones, sino que da una nueva oportunidad a aquellos que han fallado. Pero el mayor acto de perdón de Jesús ocurrió en la cruz. Después de haber sido golpeado, escupido, burlado y clavado en un madero, en lugar de pedir justicia o venganza, sus últimas palabras fueron una oración de intercesión por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el amor más grande que podemos imaginar. Jesús perdonó no solo a los que lo crucificaron, sino a toda la humanidad. Su sacrificio nos abrió el camino para recibir el perdón de Dios, y ahora nos llama a extender ese mismo perdón a los demás. Si Jesús pudo perdonar incluso en su peor sufrimiento, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? Su vida nos deja una lección clara. El perdón no es un acto de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Es el reflejo del amor de Dios en nosotros, una muestra de que hemos comprendido su gracia y estamos dispuestos a vivir conforme a su ejemplo. Perdonar como Jesús significa soltar el derecho a la venganza, confiar en la justicia de Dios y permitir que su amor transforme nuestro corazón. Nos recuerda que el perdón no es un favor para quien nos ha herido, sino un acto de libertad que nos permite vivir en paz con Dios y con nosotros mismos. Marcos 11, 25. Se narra: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es un acto profundo de gracia que tiene el poder de liberar el alma, restaurar el corazón y permitirnos vivir en la plenitud del amor de Dios. Sin embargo, es un concepto que con frecuencia es malinterpretado, generando confusión y resistencia en quienes han sido lastimados. Para muchos, el perdón es visto como una renuncia a la justicia, una aceptación del daño o una muestra de debilidad. Pero la Biblia nos enseña que el verdadero perdón es un acto de obediencia y una expresión del carácter de Dios en nuestras vidas. El perdón no es una emoción pasajera ni una simple palabra que pronunciamos. Es una decisión intencional, un compromiso con Dios y con nuestro bienestar espiritual. Cuando decidimos perdonar, no estamos negando el dolor que hemos experimentado ni justificando la conducta del otro, sino que estamos eligiendo no ser esclavos del resentimiento. El perdón no borra el pasado, pero nos libera de su control sobre nuestro presente y nuestro futuro. La esencia del perdón radica en la gracia. Dios nos perdonó gratuitamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz. No merecíamos su perdón, pero Él nos lo dio sin condiciones. De la misma manera, el perdón que otorgamos no debe estar basado en si la otra persona lo merece o no, sino en la obediencia a Dios y en el deseo de vivir conforme a su voluntad. Una de las razones por las que nos cuesta perdonar es porque creemos que significa olvidar el daño recibido. Sin embargo, la Biblia nunca nos dice que debemos olvidar, sino que debemos soltar la carga del rencor. Recordar lo que ocurrió no significa que no hemos perdonado, sino que hemos aprendido de la experiencia sin permitir que nos consuma. El perdón nos llama a dejar de alimentar el dolor, a soltar la herida y a permitir que Dios sane lo que ha sido quebrantado. El perdón tampoco es lo mismo que la reconciliación. Podemos perdonar a alguien sin necesariamente volver a confiar en esa persona o restaurar la relación. La reconciliación requiere dos partes dispuestas a sanar, mientras que el perdón es una decisión unilateral que solo depende de nosotros. No siempre es prudente ni saludable restablecer ciertos vínculos, especialmente cuando no hay señales de arrepentimiento o cambio genuino en la otra persona. Perdonar no significa exponernos nuevamente al abuso, sino liberarnos del peso del odio y la amargura. Muchas veces creemos que perdonar es dejar impune el mal o impedir que la justicia actúe. Sin embargo, el perdón y la justicia no son opuestos. Podemos perdonar y al mismo tiempo permitir que las consecuencias naturales de los actos se lleven a cabo. Dios es un juez justo y perfecto, y Él se encargará de juzgar cada acción en su debido tiempo. El acto de perdonar no es solo un beneficio espiritual, sino que también tiene un impacto en nuestra salud emocional y física. El resentimiento prolongado puede llevarnos a la ansiedad, el estrés y la depresión.
Cuando guardamos rencor, nuestra mente y nuestro cuerpo sufren las consecuencias. Estudios han demostrado que el perdón reduce la presión arterial, mejora el sistema inmunológico y disminuye los niveles de estrés. Dios nos llama a perdonar no solo porque es un mandato, sino porque es la mejor decisión para nuestra vida. Jesús nos dio el ejemplo más grande de perdón en la cruz. Mientras sufría la agonía de la crucifixión, en lugar de pedir justicia o maldecir a quienes lo condenaban, sus palabras fueron, en Lucas 23:34. Se narra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si el Hijo de Dios pudo extender el perdón incluso en su peor momento de sufrimiento, nosotros también estamos llamados a hacerlo, no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios que nos capacita para soltar el rencor y vivir en paz. El perdón es una llave que abre la puerta de la libertad. Nos libera del pasado, nos permite avanzar y nos acerca más a Dios. No significa que el daño no existió, sino que hemos decidido no permitir que siga definiendo nuestra vida. Es un acto de fe, de confianza en la soberanía de Dios y de obediencia a su palabra. Cuando comprendemos que el perdón no se trata de justificar el mal ni de borrar el pasado, sino de soltar la carga y permitir que Dios obre en nuestro corazón, podemos dar ese paso con valentía. No es fácil, pero es necesario. Es el camino que Dios nos ha mostrado para vivir en plenitud, en paz y en comunión con Él. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El perdón es más que una obligación moral o un mandato bíblico. Es una herramienta de sanidad profunda que impacta el corazón, la mente y el espíritu. No hay acto más liberador que soltar el resentimiento, pues cuando nos aferramos al dolor, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias heridas. Jesús enseñó que el perdón es el camino hacia la paz interior, pero muchas veces nos cuesta entender su poder transformador. Cuando alguien nos lastima, el daño no solo queda en la memoria. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Spring is here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Sino que afecta nuestra manera de ver el mundo, nuestras relaciones y nuestra estabilidad emocional. La falta de perdón nos roba la paz, consume nuestros pensamientos y envenena nuestro corazón con amargura. Lo que comenzó como una herida emocional se convierte en una barrera que nos impide disfrutar plenamente la vida. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos de personas que experimentaron el poder del perdón en sus vidas. Uno de los casos más impactantes es el de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos que debían protegerlo. Pasó años sufriendo injusticias, siendo olvidado y encarcelado, pero en su corazón no permitió que la amargura echara raíces. Cuando finalmente se encontró cara a cara con sus hermanos, en lugar de vengarse eligió perdonarlos y les dijo, en Génesis 50:20, se narra, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
José comprendió que el propósito de Dios era mayor que su dolor, y al perdonar, no solo se liberó a sí mismo, sino que permitió la restauración de su familia. Su historia nos enseña que el perdón no solo sana al que lo concede, sino que también tiene el poder de restaurar relaciones y cambiar el rumbo de vidas enteras. El poder del perdón se refleja en la manera en que transforma nuestras emociones. La falta de perdón genera enojo, tristeza y ansiedad. Nos hace revivir constantemente el dolor, impidiéndonos avanzar. Pero cuando elegimos perdonar, encontramos una paz que el mundo no puede dar. Jesús lo expresó de esta manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Perdonar no significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que dejamos de ser esclavos de ese sufrimiento. Es un proceso en el que, poco a poco, la gracia de Dios sana las heridas y nos permite ver con nuevos ojos a aquellos que nos hicieron daño. El perdón también tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. En la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó que el perdón que recibimos de Dios está directamente ligado a nuestra disposición de perdonar a los demás. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando decidimos no perdonar, nuestro corazón se endurece y nos alejamos de la presencia de Dios. La amargura impide que experimentemos la plenitud de su amor y nos mantiene atados a las heridas del pasado. Pero cuando perdonamos, abrimos nuestro corazón para recibir la gracia y la misericordia de Dios en su máxima expresión. El poder del perdón no solo transforma nuestro interior, sino que también rompe cadenas espirituales. Muchas veces, el enemigo usa la falta de perdón como un arma para mantenernos en cautiverio. Nos hace creer que al guardar rencor, estamos protegiéndonos, cuando en realidad nos está debilitando. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la amargura. En Hebreos 12:15 se narra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El resentimiento no solo afecta a la persona que lo carga, sino que se extiende a quienes la rodean. Cuando guardamos rencor, ese veneno se filtra en nuestras relaciones, en nuestra familia y en nuestra actitud hacia la vida. Pero cuando decidimos perdonar, rompemos ese ciclo destructivo y permitimos que la sanidad fluya en todas las áreas de nuestra vida. Jesús mostró el poder del perdón en la cruz. A pesar del sufrimiento, de abandono y de la injusticia que sufrió, en su último aliento intercedió por aquellos que lo habían crucificado, demostrando que el perdón es la manifestación más grande del amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar en medio del mayor dolor, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo? Su ejemplo nos enseña que el perdón es un acto de obediencia y de amor, que nos libera del peso del pasado y nos permite caminar en la plenitud de la gracia de Dios. El poder del perdón es real y transforma vidas. Sana heridas que parecían imposibles de cerrar, restaura corazones y nos permite experimentar la paz de Dios de una manera profunda. No es un proceso fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. Cuando perdonamos, no estamos negando la realidad de nuestro dolor, sino entregándolo a Dios, confiando en que Él es quien sana, restaura y hace justicia. Perdonar es soltar la carga, permitir que Dios nos sane y caminar en la plenitud de su amor. Es la decisión más difícil, pero también la más liberadora. Es la llave que nos abre la puerta a una vida llena de paz, gozo y restauración en Dios. Mateo 6, 14-15. Se narra: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una puerta hacia la sanidad, la paz y la restauración. Pero cuando decidimos no perdonar, esa puerta se cierra y nos sumergimos en una prisión de sufrimiento. Muchas personas creen que al no perdonar, están castigando a quienes los lastimaron, pero en realidad, el daño más profundo lo sufren ellas mismas. La falta de perdón
tiene efectos devastadores en nuestra vida espiritual, emocional y física. Es una carga pesada que nos roba la paz, nos llena de amargura y nos impide vivir en la plenitud de Dios. El resentimiento es un veneno que afecta todas las áreas de nuestra vida. Cuando guardamos rencor, el corazón se endurece y nos volvemos incapaces de experimentar el amor y la gracia de Dios en su plenitud. La amargura no solo contamina nuestras emociones, sino que también afecta nuestras relaciones con los demás. Nos volvemos desconfiados, irritables y emocionalmente distantes, lo que nos impide disfrutar de conexiones genuinas y saludables. El impacto de la falta de perdón no es solo interno, sino que también afecta nuestra salud física. Numerosos estudios han demostrado que el rencor y la amargura aumentan los niveles de estrés, afectan el sistema inmunológico y pueden contribuir a enfermedades como la hipertensión, la ansiedad y la depresión. La carga emocional de no perdonar se convierte en un peso que el cuerpo también resiente, reflejándose en fatiga, insomnio y malestar general. Pero más allá de los efectos emocionales y físicos, la mayor consecuencia de la falta de perdón es la separación de Dios. Jesús nos enseñó que si no perdonamos, tampoco recibiremos el perdón del Padre. Esto no significa que Dios retira su gracia de manera arbitraria, sino que el rencor nos ciega y nos impide recibir su amor en su totalidad. Un corazón lleno de resentimiento es incapaz de experimentar la plenitud del Espíritu Santo. La parábola del siervo despiadado en Mateo 18 y 21:35 ilustra claramente esta verdad. En esta historia, un siervo fue perdonado de una deuda impagable por su señor, pero al salir se negó a perdonar a otro siervo que le debía una cantidad insignificante. Su dureza de corazón lo llevó a ser castigado severamente. Jesús concluye la parábola con una advertencia clara. En Mateo 18:35 se narra: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta enseñanza nos muestra que la falta de perdón nos coloca en una posición peligrosa ante Dios. Nos volvemos como aquel siervo que recibió misericordia, pero que no fue capaz de extenderla a los demás. Si hemos sido perdonados por Dios, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a quienes nos han ofendido? Otro efecto destructivo de la falta de perdón es que nos impide avanzar en nuestro propósito. Dios tiene planes y bendiciones para cada uno de nosotros, pero cuando guardamos rencor, nos estancamos y perdemos de vista lo que Él quiere hacer en nuestra vida. En lugar de caminar en fe, nos quedamos atrapados en el pasado, reviviendo el dolor una y otra vez. El enemigo usa la falta de perdón como un arma para esclavizarnos. Quiere que estemos atados al dolor, al rencor y a la tristeza, porque sabe que mientras tengamos el corazón endurecido, no podremos disfrutar de la paz y la libertad que Dios nos ofrece. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Cuando permitimos que el rencor se prolongue, le damos una oportunidad al enemigo para sembrar más división, odio y destrucción en nuestra vida. En cambio, cuando decidimos perdonar, rompemos esas cadenas y dejamos que Dios restaure lo que ha sido dañado. El perdón no significa que lo que ocurrió estuvo bien, ni que las heridas desaparecen de inmediato, pero sí significa que elegimos no vivir bajo la sombra del dolor. Es una decisión que trae sanidad, restauración y nos permite caminar en la voluntad de Dios. Las consecuencias de no perdonar son demasiado altas. Nos roban la paz, nos llenan de amargura, afectan nuestra salud, destruyen nuestras relaciones y nos alejan de Dios. Pero el perdón abre la puerta a una vida de libertad, gozo y comunión con el Señor. Jesús nos mostró el camino con su propio ejemplo. A pesar del rechazo, la traición y el sufrimiento, eligió el perdón sobre la venganza. Nos llama a hacer lo mismo. No porque sea fácil, sino porque es el único camino que conduce a la verdadera paz. Si hoy hay rencor en tu corazón, Dios te llama a soltarlo, no por la otra persona, sino por ti mismo. Elige la libertad sobre la prisión del resentimiento. Perdona y experimenta la sanidad que solo Dios puede dar. En Colosenses 3:13 se narra: soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El llamado a perdonar es claro en la Biblia, pero cuando la herida es profunda, cuando la traición ha dejado cicatrices, o cuando el daño parece irreparable, la idea de perdonar puede parecer imposible. Muchas personas desean perdonar, pero se sienten atrapadas por su dolor. Se preguntan cómo pueden soltar el rencor cuando las emociones aún están vivas, cuando el recuerdo de la ofensa sigue presente, o cuando la otra persona ni siquiera ha mostrado arrepentimiento. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el perdón no es un acto de voluntad humana, sino un proceso que se logra con la ayuda de Dios. La imposibilidad del perdón en nuestras fuerzas es algo que Dios conoce. Él no nos pide que hagamos algo sin darnos los medios para lograrlo. El verdadero perdón no se basa en nuestras emociones, sino en una decisión de obediencia y fe. Perdonar es reconocer que Dios es el único juez y que nosotros no tenemos el derecho de cargar con el peso de la venganza o el resentimiento. El primer paso para perdonar cuando parece imposible es reconocer el dolor sin negarlo ni minimizarlo. Algunas personas piensan que para perdonar deben ignorar lo que ocurrió o actuar como si nunca pasó. Sin embargo, la sanidad solo comienza cuando enfrentamos la realidad de nuestras heridas. Dios no nos llama a olvidar lo que sucedió, sino a permitir que su gracia sane nuestro corazón. La falta de perdón nos mantiene atados a la herida, mientras que el perdón nos libera para sanar. El segundo paso es orar por la fuerza para perdonar. En nuestra humanidad, hay heridas que parecen imposibles de superar, pero en Dios todo es posible. Jesús nos enseñó que debemos orar por aquellos que nos han hecho daño. Esto no significa que aprobamos su comportamiento, sino que le entregamos a Dios la justicia y el juicio. Mateo 5:44. Se narra: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando oramos por nuestros ofensores, algo cambia en nuestro corazón. Quizás la otra persona nunca se arrepienta ni busque la reconciliación, pero en nosotros ocurre una transformación que nos permite soltar el resentimiento. La oración nos alinea con el carácter de Dios y nos da la capacidad de ver a los demás con la misma misericordia con la que Él nos ve. El tercer paso es tomar la decisión de perdonar, aunque no lo sintamos. Muchas personas creen que deben esperar a sentir el deseo de perdonar antes de hacerlo. Sin embargo, el perdón es un acto de fe que no depende de nuestras emociones. Tomar la decisión de perdonar significa que estamos dispuestos a dejar el juicio en manos de Dios y a permitir que Él sane nuestro corazón. Los sentimientos pueden tardar en alinearse con nuestra decisión, pero cuando damos el paso en fe, Dios comienza a obrar en nuestro interior. El cuarto paso es soltar el derecho a la venganza. La naturaleza humana busca justicia inmediata, pero la Biblia nos enseña que la verdadera justicia le pertenece a Dios. Cuando retenemos el perdón porque queremos que el otro sufra como nosotros sufrimos, nos estamos convirtiendo en jueces de la situación. Pero Dios nos llama a confiar en Él y a soltar el deseo de tomar justicia por nuestras propias manos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando entregamos la justicia a Dios, nos liberamos de la carga del odio y el resentimiento. Esto no significa que la persona que nos hirió quedará impune, sino que confiamos en que Dios es justo y obrará según su voluntad perfecta. El quinto paso es reemplazar el rencor con amor. Este es uno de los pasos más difíciles, pero es el que realmente nos permite ser libres. Amar no significa que volvamos a confiar ciegamente en quien nos hirió, ni que restablezcamos una relación dañina. Significa que elegimos no desear el mal para la otra persona y que permitimos que Dios transforme nuestro corazón. El amor de Dios es la clave para el verdadero perdón. Cuando recibimos su amor incondicional, nos damos cuenta de que nosotros también hemos sido perdonados innumerables veces. En Lucas 7:44 Jesús dijo: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Cuando entendemos la profundidad del perdón de Dios hacia nosotros, nos es más fácil extender ese mismo perdón a los demás. El sexto paso es practicar el perdón diariamente. Perdonar no es un evento único, sino un proceso continuo. En ocasiones podemos sentir que hemos perdonado, pero los recuerdos vuelven y traen consigo las emociones del pasado. En esos momentos, debemos renovar nuestra decisión de perdonar y pedir a Dios que nos ayude a seguir adelante. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El enemigo tratará de recordarnos el dolor para hacernos caer en la trampa del resentimiento nuevamente. Pero cuando confiamos en Dios y renovamos nuestra decisión de perdonar, podemos vivir en libertad. Finalmente, el séptimo paso es vivir en la paz que trae el perdón. El perdón no solo sana nuestras emociones, sino que nos acerca más a Dios. Nos permite experimentar su amor de manera más profunda y nos libera del peso del pasado. La verdadera paz no viene de que la otra persona reconozca su error, sino de saber que hemos hecho lo correcto delante de Dios. En Isaías 26:3 se narra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando parece imposible perdonar, recordemos que el poder de Dios es mayor que cualquier herida. No estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo nos da la fuerza para hacer lo que humanamente parece imposible. Cada paso de fe en el camino del perdón nos acerca más a la plenitud de la vida que Dios ha diseñado para nosotros. No hay herida demasiado grande que el amor de Dios no pueda sanar. Cuando elegimos perdonar, no estamos haciendo un favor al ofensor, sino que estamos permitiendo que Dios haga una obra poderosa en nosotros. El perdón no cambia el pasado, pero transforma nuestro presente y nos abre las puertas a un futuro lleno de paz, restauración y libertad. Romanos 12:18 se narra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El perdón no siempre conduce a la reconciliación, pero cuando ambas partes están dispuestas, puede ser el inicio de una restauración profunda. La falta de perdón ha roto matrimonios, separado familias, destruido amistades y causado divisiones irreparables dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la voluntad de Dios es que vivamos en paz y restauremos las relaciones que han sido dañadas, siempre que sea posible. Cuando el perdón se otorga sinceramente, abre la puerta a la sanidad y permite que la relación, si es la voluntad de Dios, sea reconstruida sobre una base más sólida. Sin embargo, la reconciliación no siempre es inmediata ni automática. Hay relaciones que han sufrido daños profundos y necesitan tiempo, sanidad y un proceso guiado por Dios. En otros casos hay situaciones en las que la reconciliación no es recomendable, especialmente si la otra persona continúa en un comportamiento destructivo. El primer paso hacia la restauración es la humildad. Tanto el que ha sido ofendido como el que ha ofendido deben reconocer sus propios errores. El orgullo es una de las principales barreras para la reconciliación, porque nos hace justificar nuestras acciones y enfocarnos en lo que el otro hizo mal, en lugar de asumir responsabilidad por nuestra parte. Jesús nos enseñó en Mateo 5, 23-24, que si estamos en conflicto con alguien, debemos tomar la iniciativa para buscar la paz. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Este pasaje nos muestra que nuestra relación con Dios está directamente ligada a nuestra relación con los demás. No podemos vivir una vida de adoración sincera si en nuestro corazón guardamos rencor o estamos en enemistad con alguien. El segundo paso es la comunicación sincera y restauradora. Muchas veces los conflictos persisten porque nunca se hablaron con claridad. La falta de diálogo abre la puerta a malentendidos, suposiciones erróneas y sentimientos de resentimiento acumulados. La Biblia nos enseña la importancia de hablar con amor y verdad. Antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Una comunicación efectiva implica escuchar con empatía, sin interrumpir ni defenderse, permitiendo que la otra persona exprese su perspectiva. En muchas ocasiones, el ofensor no comprende la magnitud del daño que ha causado, y solo al escuchar el dolor del otro puede comenzar a entender la necesidad de restauración. El tercer paso es establecer límites saludables. Perdonar no significa volver a aceptar una relación tóxica o permitir que la otra persona continúe lastimándonos. Hay casos en los que el perdón debe darse a distancia, sin necesariamente volver a una relación cercana. En Proverbios 4:23 se nos exhorta: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los límites son esenciales para proteger el corazón y para evitar caer nuevamente en patrones destructivos. Dios no nos llama a ser ingenuos ni a permitir abusos en nombre del perdón. La reconciliación solo puede ocurrir cuando hay evidencia de arrepentimiento genuino y cambios reales en la conducta de la otra persona. El cuarto paso es permitir que Dios restaure la confianza. La confianza es un elemento fundamental en toda relación, pero cuando se ha roto, no se puede recuperar de inmediato. No se trata solo de decir, te perdono y esperar que todo vuelva a la normalidad. La confianza se construye con acciones constantes, con transparencia y con tiempo. En el caso de relaciones matrimoniales o familiares afectadas, este proceso puede llevar meses o incluso años, pero cuando Dios está en el centro, la restauración es posible. Un ejemplo poderoso de restauración en la Biblia es la historia de José y sus hermanos. Después de haber sido vendido como esclavo y sufrir años de injusticia, José tuvo la oportunidad de vengarse, pero en lugar de hacerlo, eligió el perdón. Sus hermanos se humillaron ante él, reconociendo su error, y José les respondió con amor. En Génesis 45:5 se narra: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Este pasaje nos muestra que la reconciliación no solo es posible, sino que puede ser parte del plan de Dios para traer bendición y restauración a muchas personas. Cuando decidimos perdonar y abrir la puerta a la reconciliación, permitimos que Dios use la situación para su gloria y para el bien de todos los involucrados. El quinto paso es mantener una actitud de gracia y paciencia. No todas las relaciones se restauran de inmediato. A veces, la otra persona no está lista para recibir el perdón o el proceso de sanidad es lento. En estos casos debemos confiar en Dios y seguir mostrando amor y paciencia, sin forzar la reconciliación. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La verdadera restauración requiere humildad, compromiso y la obra del Espíritu Santo en los corazones de ambas partes. No se trata solo de evitar conflictos, sino de construir relaciones sólidas y saludables basadas en el amor de Dios. El sexto paso es permitir que Dios transforme nuestro corazón. A veces pensamos que la otra persona es la que necesita cambiar, pero Dios usa estos procesos para moldearnos a nosotros también. Nos enseña a amar de manera más profunda, a depender de Él en todo momento y a reflejar su carácter en nuestras relaciones. Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, la restauración se convierte en un testimonio vivo de su gracia y poder. Es posible que algunas relaciones nunca sean restauradas en esta vida, pero cuando hemos hecho nuestra parte en buscar la paz, podemos vivir con un corazón libre y en paz con Dios. El séptimo paso es vivir en reconciliación, no solo con los demás, sino con Dios y con nosotros mismos. Muchas veces la falta de perdón también está dirigida hacia nosotros mismos. Cargamos con culpas del pasado, nos castigamos por errores cometidos y nos negamos a aceptar la gracia de Dios. Pero Dios nos llama a perdonarnos a nosotros mismos y a recibir su amor sin reservas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón no solo restaura relaciones con los demás,
sino que nos reconcilia con Dios y con nosotros mismos. Nos permite vivir en plenitud, sin las cadenas del pasado, sin el peso del rencor, y con un corazón dispuesto a amar como Cristo nos amó. El camino hacia la restauración no siempre es fácil, pero cuando dejamos que Dios guíe el proceso, los resultados son transformadores. Algunas relaciones serán restauradas por completo, otras requerirán tiempo y oración, y algunas solo podrán ser entregadas en manos de Dios. Pero cuando elegimos caminar en perdón, experimentamos la verdadera libertad y el amor de Dios en su máxima expresión. Dios es el Dios de la reconciliación. Él nos ha perdonado a través de Cristo, nos ha dado una nueva identidad y nos ha llamado a ser pacificadores. Que cada paso que demos en el camino del perdón y la restauración sea guiado por su amor, su verdad y su perfecta voluntad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El perdón no es solo un mandato de Dios, sino una llave que abre la puerta a una vida de paz, gozo y verdadera libertad. La falta de perdón nos mantiene encadenados a heridas del pasado, pero cuando decidimos soltar el resentimiento, encontramos descanso para nuestra alma. Muchas personas viven atrapadas en el dolor, reviviendo constantemente las ofensas que han recibido. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no quiere que llevemos esas cargas, sino que depositemos en Él todo aquello que nos aflige. El rencor es un peso innecesario que drena nuestras fuerzas y nos roba la paz. Nos hace prisioneros de emociones destructivas como la ira, la tristeza y la ansiedad. A veces, justificamos nuestra falta de perdón argumentando que la otra persona no merece nuestra misericordia, pero la realidad es que el perdón no es un favor que hacemos a los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Jesús nos dejó claro que el descanso verdadero solo lo encontramos cuando dejamos nuestras cargas en sus manos. Cuando retenemos el perdón, nos convertimos en esclavos del pasado. Cada vez que recordamos la ofensa, revivimos el dolor y permitimos que la herida siga abierta. Pero Dios nos ha llamado a vivir en libertad, no en esclavitud emocional. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, pero mientras nos aferremos al pasado, no podremos ver lo que Él tiene preparado para nosotros. El perdón es el puente que nos permite avanzar hacia el futuro, con esperanza y sin las ataduras del ayer. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacernos creer que al perdonar estamos perdiendo algo, cuando en realidad estamos ganando. Gozamos de paz, de sanidad emocional y de la restauración de nuestra relación con Dios. En Filipenses 4:7 se nos habla de la paz que solo Dios puede dar, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es un regalo divino que solo podemos recibir cuando decidimos soltar el rencor. No es la paz superficial del mundo, sino una paz que trasciende toda lógica humana. Es un descanso profundo, un alivio para el alma, un refugio en medio de la tormenta. El perdón también nos ayuda a sanar nuestra identidad en Cristo. Muchas veces, las heridas del pasado nos hacen vernos a nosotros mismos como víctimas. Nos roban la confianza y nos impiden experimentar el amor de Dios en plenitud. Pero la Biblia nos recuerda quiénes somos en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se narra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando perdonamos, dejamos de identificarnos con el dolor y empezamos a vivir como hijos de Dios, con una nueva identidad en Cristo. La falta de perdón nos mantiene atados a la vieja versión de nosotros mismos, pero cuando soltamos el pasado, permitimos que Dios nos transforme y nos lleve a un nivel más profundo de madurez espiritual. Además, el perdón nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay muchas promesas que Dios quiere cumplir en nuestra vida, pero la amargura puede convertirse en un obstáculo que impide que avancemos hacia su propósito. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón desbloquea nuestras oraciones y nos abre el camino para recibir la plenitud de la gracia de Dios. No podemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de resentimiento y esperar que nuestras oraciones sean respondidas. Él nos llama a limpiarnos de toda raíz de amargura para que podamos vivir en su plenitud. El enemigo intentará susurrarnos que el perdón es una señal de debilidad, pero en realidad, perdonar es un acto de fortaleza y valentía. Se necesita coraje para dejar ir el dolor, para renunciar al derecho de venganza y para confiar en que Dios hará justicia en su tiempo. La falta de perdón nos mantiene atados a la persona que nos hirió, pero cuando perdonamos, rompemos esas cadenas y nos liberamos para seguir adelante. El perdón es también una manifestación de la madurez espiritual. Un cristiano que ha aprendido a perdonar es alguien que ha entendido la profundidad del amor de Dios. Es alguien que ha sido transformado por la gracia y que ahora refleja ese mismo amor a los demás. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor y el perdón van de la mano. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo guardar rencor en nuestro corazón. Cuando decidimos perdonar, estamos demostrando que hemos sido impactados por el amor de Dios y que deseamos extender esa misma gracia a los demás. El perdón no siempre es fácil, pero siempre es necesario. Es el camino que nos lleva a la libertad, a la paz y a la restauración. Dios no nos llama a vivir una vida de esclavitud emocional, sino a caminar en la plenitud de su amor. Si hoy hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar, no lo postergues más. No dejes que el resentimiento te robe la paz, ni que el pasado controle tu presente. Entrégale a Dios la carga y permite que su gracia haga la obra en tu corazón. El perdón no cambia lo que pasó, pero cambia el futuro. No borra la herida, pero la sana. No minimiza el dolor, pero te libera de su poder. Y lo más importante, el perdón te acerca más a Dios y te permite vivir en la plenitud de su amor y propósito para tu vida. Efesios 4:32 se narra: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es solo un evento aislado que ocurre en momentos específicos de la vida, sino un estilo de vida que refleja el corazón de Dios. Jesús nos llamó a vivir en una cultura de perdón, una manera de existir donde el amor, la misericordia y la gracia son las bases de nuestras relaciones. No se trata solo de perdonar una gran ofensa de vez en cuando, sino de desarrollar un corazón que responde con gracia en toda circunstancia. Dios nos ha llamado a ser agentes de reconciliación. En un mundo lleno de odio, división y rencor, el creyente debe marcar la diferencia al reflejar la luz de Cristo a través del perdón. Esto significa que no solo perdonamos cuando nos lo piden, sino que tomamos la iniciativa de liberar a los demás del peso de la culpa. En Mateo 5:9 Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son aquellos que, en lugar de alimentar el conflicto, buscan restaurar relaciones y traer armonía a los entornos en los que se desenvuelven. Vivir en una cultura de perdón significa que, en lugar de responder con enojo y resentimiento, elegimos responder con compasión y amor. Vivir en perdón significa practicarlo en cada área de nuestra vida. Las relaciones familiares son algunas de las más cercanas y, por lo tanto, también pueden ser las más difíciles de manejar cuando hay heridas. Los desacuerdos con padres, hermanos, cónyuges o hijos pueden crear resentimientos que, si no se manejan con sabiduría, pueden crecer y causar división. La Biblia nos llama a honrar a nuestra familia y a mantener la unidad. Romanos 12:18 se narra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El perdón dentro de la familia significa soltar el orgullo, buscar el diálogo y permitir que el amor de Dios sane lo que ha sido dañado. Las heridas dentro de la iglesia son especialmente dolorosas porque provienen de personas con quienes compartimos la fe. Sin embargo, la iglesia está compuesta por seres humanos imperfectos y es inevitable que,
en algún momento experimentemos decepción o conflictos. Jesús nos enseñó que el amor y la unidad entre los creyentes son un testimonio poderoso para el mundo. En Juan 13:34 se narra: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Perdonar dentro de la iglesia significa ser pacientes, evitar la murmuración y recordar que todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. En lugar de guardar rencor, debemos orar por quienes nos han ofendido y trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. El mundo en el que vivimos está lleno de conflictos. En el trabajo, en la escuela, en las comunidades y en las redes sociales, es fácil encontrarse con personas que nos tratan injustamente o nos hieren con sus palabras y acciones. Sin embargo, como cristianos, estamos llamados a responder de manera diferente. En Romanos 12:17, se narra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Responder con gracia en lugar de venganza es una de las maneras más poderosas de testificar del amor de Dios. Cuando elegimos perdonar en lugar de guardar rencor, reflejamos el carácter de Cristo y abrimos la puerta a oportunidades para compartir el Evangelio. El perdón no es algo que practicamos ocasionalmente, sino una disposición permanente del corazón. Jesús nos enseñó esto cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a su hermano. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto significa que el perdón no tiene límites. No importa cuántas veces alguien nos ofenda, estamos llamados a perdonar sin reservas. Esto no significa permitir abusos o tolerar relaciones dañinas, sino que debemos tener una disposición continua de soltar el rencor y permitir que Dios sea quien haga justicia. Cuando aprendemos a vivir con un corazón libre de resentimientos, experimentamos una paz inquebrantable. El enemigo no puede atarnos con pensamientos de venganza ni de dolor, porque hemos aprendido a depositar todas nuestras cargas en las manos de Dios. El perdón no solo trae paz y libertad, sino que también abre la puerta a bendiciones espirituales y emocionales. Cuando perdonamos, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios, y podemos experimentar su amor de manera más profunda. En Mateo 5:8, se narra: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El perdón nos permite avanzar, sin que el dolor del pasado nos detenga. Dejamos de vivir en la sombra de lo que nos hicieron y empezamos a vivir en la plenitud del presente. En Filipenses 3:13-14, se narra: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Cuando decidimos perdonar, experimentamos una alegría que el resentimiento nos había robado. La amargura pesa, pero el perdón nos aligera y nos permite disfrutar de la vida con un corazón en paz. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Jesús dejó claro que nuestra disposición a perdonar está directamente relacionada con el perdón que recibimos de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vivir en una cultura de perdón es una decisión diaria. Es elegir responder con gracia en lugar de rencor. Es soltar el pasado para abrazar el futuro. Es confiar en que Dios es el juez y dejar en sus manos lo que está fuera de nuestro control. El perdón nos libera, nos sana y nos transforma. Nos permite experimentar la paz de Dios en toda su plenitud y nos capacita para amar como Cristo nos amó. No es fácil, pero es el camino hacia una vida abundante y bendecida. Si hoy hay algo que necesitas soltar, este es el momento de hacerlo. No permitas que el resentimiento robe un solo día más de tu vida. Confía en Dios, permite que Él sane tu corazón y elige caminar en la libertad que solo el perdón puede dar. Dios nos ha perdonado sin límites, nos ha dado su amor y nos ha llamado a reflejarlo a los demás. Que cada día sea una oportunidad para demostrar el amor de Cristo a través del perdón y vivir en la plenitud de su paz. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas,
estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.